me presento, soy la alumna Nicole Taqui Rojas de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el derecho indiano. Pero para darnos a conocer, los integrantes son Tarazona Valeria, Galindo Trueno, Dinamis Ariadna, AK7 Rubí y Arteaga Gabriel. Tenemos que el derecho indiano es conocido como el régimen jurídico especial que rigió en la América Española durante el virreinato. Se refiere al conjunto de leyes, normas y disposiciones legales que abarcaron en América, en el tema asiático y la Oceanía. Todo esto bajo dominio español. Este derecho se originó gracias a la corona española a inicios del siglo XV y finales del siglo XIX. Los elementos que influyeron en el derecho indiano son derecho promulgado especialmente, el jus commune, que es la interrelación o la unión del jus canónico y el jus civil, el derecho de Castilla, derecho natural y las costumbres indianas. Además, todo esto pasó por 4 etapas. La primera etapa, la etapa inicial, de 1492 a 1511. En esta, la corona española tenía un control limitado del área, además de que se empezó a regir el derecho de Castilla. La segunda etapa es la etapa crítica, de 1511 a 1566. En esta se probó la legitimidad de las instituciones. En la tercera etapa, la etapa de consolidación del derecho indiano, entre 1566 a 1700. Esta etapa es muy importante, ya que en esta crece la legislación, además de que se expande lo que es la literatura legislativa. Y para finalizar, la etapa borbónica, de 1700 a 1824. En esta crece el desarrollo criollo. Voy a explicar sobre los primeros pasos del derecho indiano. Los primeros pasos del derecho indiano fue el conjunto de normas que se establecieron durante el descubrimiento de América. Estas normas nacen para organizar las conquistas, la colonización y la investigación sobre nuevos territorios. Entre los primeros documentos más importantes están las bulas papales y las capitulaciones, que definían el derecho de los reyes y conquistadores sobre las tierras descubiertas. Las bulas papales fueron documentos del Papa que otorgaba la autorización sobre territorios descubiertos. Los portugueses, antes de que España llegara a América, ya habían recibido 3 bulas papales, que fueron en 1454, 1456 y 1481, que les daban derecho sobre tierras, sobre regiones africanas, como Guinea, Madeira y las Azores. Después, en 1479, se firmó el Tratado de Alcacobas, donde Portugal obtuvo el monopolio de navegación por el Atlántico, excepto por las Islas Canarias, que eran de Castilla. Cuando Colón descubrió América en 1492, los portugueses decidieron reclamar esos territorios, pero los reyes católicos fueron al Papa a pedir nuevas bulas que los respaldaran. El Papa Alejandro VI les otorgó 3 bulas papales, que fueron Intercoetera, que fue el 3 de mayo de 1493, que concede a los reyes de Castilla todas las tierras descubiertas, que siempre y cuando no pertenezca a un príncipe cristiano. Tenemos lo que es el Señorío de Botionis. También el 3 de mayo de 1493, que iguala sus derechos con los que ya tenían los portugueses. Y por último tenemos segunda Intercoetera, que fue el 4 de mayo de 1493, que establece una línea imaginaria para dividir las zonas de conquista entre Castilla y Portugal. Esta línea fue modificada más adelante en el Tratado de Tordesillas de 1494. Las capitulaciones de Santa Fe, otro documento muy importante, se firmó antes del primer viaje de Colón. Ahí se le otorgó títulos como almirante, virrey y gobernador sobre las tierras descubiertas.
También se le concedió una 10ª parte de los beneficios y mercancías que obtuvieron. Estas capitulaciones le otorgaban un respaldo legal a sus expediciones y a su autoridad sobre las nuevas tierras. Por otro lado, también tenemos otras capitulaciones y su naturaleza jurídica. Con el tiempo, las leyes realizadas muchas capitulaciones con otros conquistadores. Estas regulaban los derechos y deberes, tanto como el del rey y como el del conquistador. En cuanto a su naturaleza jurídica, hay 3 opiniones. Unos autores dicen que es bilateral, contratos, con obligaciones para ambas partes. Otros creen que eran concesiones unilaterales del rey, sin obligaciones fuertes de cumplir. Y por último, un tercer grupo dice que eran concesiones administrativas con efectos legales, pero donde el rey seguía teniendo el poder principal. Muchísimas gracias. Acciones a través de la patria en los frailes. Fue una etapa en la cual destacaron grandes figuras de Montesquieu y Bartolomé de las Casas. Pero ¿por qué destacaron esas grandes figuras? Puesto que sus sermones y sus escritos que denunciaban enérgicamente los abusos y la explotación hacia los indígenas. También tenemos la polémica de los justos títulos, donde la cual la denuncia de los religiosos llevaron un profundo debate teológico y jurídico en España, en la cual se puso en riesgo la legitimidad de la corona española. La teoría sobre la guerra justa se cuestionó si en realidad la guerra contra los indígenas fue justa y legítima. También tenemos la promulgación de nuevas leyes. Como resultado de estas críticas y debates se llevaron a cabo nuevos cuerpos normativos, como el requerimiento, que era un documento en el cual se debía leer los indígenas antes de ser esclavizados y someterse a una autoridad española y al cristianismo. También tenemos las leyes nuevas, que estas fueron radicalmente para reformar al sistema de encomiendas y proteger a los indígenas. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, el día de hoy les voy a hablar sobre el sistema normativo indiano. El sistema normativo indiano fue un conjunto de leyes y normas que se usaron en América durante la época del Virreinato español. Este sistema organizaba cómo se debería de funcionar la sociedad, cómo se debería respetar. Este sistema fue mezclado, no usaba las leyes españolas. También incluía el derecho, como por ejemplo acá tenemos el derecho de Castilla, que son las leyes españolas, que son las leyes especiales para las Indias, las costumbres indígenas que se respetaban si no iban contra la religión católica. También tenemos el derecho europeo, que es el jus communis. También tenemos el derecho natural, que buscaba la justicia y la honestidad. Acá tenemos muchas preguntas, muchas dudas que surgen y surgirían. Como por ejemplo, ¿qué tipo de normas existían? Los tipos de normas que en esos tiempos existían son que había diferentes tipos de leyes. ¿Por qué habían diferentes tipos de leyes? Porque en ese entonces había normas sueltas y dispersas. Por ejemplo, había las leyes que son tipo de reales, cédulas, ordenanzas, instituciones, costumbres que tenían locales. ¿Qué importancia tuvo la costumbre? La costumbre fue muy importante en América. Muchas veces lo que la gente hacía de forma repetida. ¿Y por qué había en ese entonces muchas normas dispersas y sueltas? Por el mismo hecho, porque se trató de se quería tratar de muchas formas a que solo sea un solo cuerpo legal, y muchas personas a veces se regían mucho sus costumbres locales, tradiciones o ordenanzas por las reales cédulas. Por eso trataban de hacerlo que solo sea un solo cuerpo legal. Muchas gracias. A continuación, les voy a hablar sobre las reformas borbónicas.
Es un conjunto de cambios impulsados por los reyes de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, después de reemplazar los Habsburgos en el trono de España en el año 1700. Estas reformas tuvieron como objetivo principal fortalecer la monarquía y recuperar el control total del imperio, especialmente en sus colonias, en América. Las reformas borbónicas buscaban fortalecer el poder del rey mediante una monarquía centralista, reduciendo la autonomía en América. Se implementó un sistema de intendentes para controlar mejor el territorio. Se reorganizó el comercio, se aumentaron impuestos y se impulsó la minería. Estas reformas provocaron cambios administrativos, fiscales y sociales, reforzando la autoridad española y limitando a los criollos. Esto generó descontento y fue una de las causas de los movimientos independientes. Gracias. Bueno, hoy me presento, mi nombre es Gabriel Arteaga y voy a hablar sobre lo que es la literatura jurídica indiana. La literatura jurídica indiana es un conjunto de textos legales y doctrinas que normaban en el siglo XVI y XVIII a lo que es los indios. Bueno, el sistema jurídico fue creado en España por la Corona de Castilla. En este marco se dictaron bastantes leyes y doctrinas que regían al derecho indiano. Ya empezó a basar más en lo que sería la Iglesia Católica, y en este tiempo también existía mucho abuso de parte de los encomendadores hacia los indios, ¿no? Hasta que un día Bartolomé de las Casas decide hacer algo y decide comunicar a la corona española que se estaba maltratando y vulnerando los derechos indianos. Bueno, a partir de esto, España toma acción y deja de enviar encomendadores, y ahí es donde viene el virreinato colonial, en donde queda un rey en España y un rey aquí en lo que sería las Indias, América. Y para finalizar, muchachos, como le dije a mi ex, terminamos.